Oops. Interpretation channel. Okay, Anna, here we go. Okay, we should be in good shape. Deb, you want to? Yeah, go ahead and pull open the first slide so I can see Tina's Okay. introduction. And then I wanted to tell everybody, thanks for joining us on this October autumn night. We're lucky. We've got Tina Emilio. Did I say it right this time, Tina? It's fine. Yes. Close. Thank you. We're welcoming Tina back. Tina is one of the top real estate agents here in Chicago. She's also an attorney. She's graduated from DePaul University, and she's listed as one of the top 1% realtors. So she really does have a very great, robust, and deep knowledge of purchasing your first house. She talked with us last week about renting your first home. And so today is just the very next add on to now you're ready to buy your first home. What do you do? Well, I think the first thing you do when you're interested in buying a home is you call Tina. So Tina will take you through now. David's going to be in charge of clicking the slides, and she's going to educate you on how to grab your very first new home. Thanks, Tina. Buenas noches a todos. Queríamos nuevamente saludarlos, aquellos que nos acompañaron hace 2 semanas a la reunión inicial con Tina, donde hablamos sobre el proceso de cómo arrendar residencia en los Estados Unidos. El día de hoy, Tina, que como ya les habíamos contado, es una abogada con muchísimo tiempo de experiencia en el área de finca raíz. Está inclusive categorizada como uno de los mejores personas en el área de la finca raíz en el mercado de Chicago. Nos va a educar un poco ahora en la segunda parte del proceso que tiene que ver cómo adquirir una vivienda, cómo adquirir una casa en los Estados Unidos. Okay, Tina, we're all yours. So let me move you to the next slide. Can you see? Oh, okay. Yes. Hello. Hi, everyone. Okay. So this is, we'll talk a lot of the same things will be, that we talked about last time around with renting will also apply here. But then again, there's also a lot of obviously differences and lots of additional steps to take. And as Debbie had said, the first thing I would recommend is reaching out to a real estate agent for the reason that that particular person will be able to be there for you, to guide you, to advise you, to be an advocate for you, to be your voice when it comes to presenting an offer and negotiating, and helping to connect you with various people along in the process, whether it's a mortgage broker, an inspector, an appraiser, somebody that needs to some form of contractor that you might want to speak to. So a real estate agent is really just has a vast knowledge of a lot of different things that might end up applying to you. Okay, let me Shoot, translate. Dave, I forgot to stop. I need you to let me translate. Sorry. Bueno, nuevamente, Tina los saluda a ustedes nuevamente. Les comentaba que obviamente hay paralelos, hay ciertas cosas de lo que comentamos la vez pasada con respecto al proceso de arrendar propiedades.
pero es obviamente su número uno recomendación es, por favor, nunca duden de acercarse a un agente de finca raíz para que por favor les colabore en todo el proceso. Ellos no solamente tienen alto conocimiento de lo que pasa en el mercado local, pero también tienen acceso a muchos otros recursos que son importantes durante el proceso. Por ejemplo, cuestiones de tener un abogado, personas que pueden revisar las propiedades y saber que se encuentran en buen estado, qué es lo que estás adquiriendo, acceso a métodos de financiación, etcétera. Todos ese portafolio de cosas que seguramente son importantes y vas a necesitar, los agentes de finca raíz los tienen a la mano y como siendo tus agentes, te los van a hacer que los puedas tener. Okay, so this slide really kind of goes a little bit over some of the things that I just brought up as being an advocate for the buyer, being your voice and your guide. Uh, Also to be there, of course, setting up, like we had talked about with rental properties, setting up searches for you to view different properties online, and then in turn also narrowing those down and going to look at some of those properties. Para profundizar un poco al respecto, obviamente los corredores de finca raíz como profesionales te van a ayudar en tu búsqueda. Número uno, recuerden que ellos siempre se vuelven tu agente, la persona que está representando tus intereses, está abocando por tus mejores intereses como comprador en el mercado. Nuevamente, ellos son los que tienen muchísimo conocimiento sobre qué propiedades hay disponibles dentro de tu presupuesto, en las localizaciones, los costos, etcétera, etcétera. Ellos tienen mucha esa información y te van a ayudar a, a a concentrar tu búsqueda en los sitios apropiados. Te va obviamente a permitir tanto verla en líneas como verlas en persona, ver propiedades. eh, y obviamente cuando ya has escogido algunas de ellas y las quieres visitar en persona, te van a obviamente a llevar y acompañar a visitar esas propiedades. Yeah. Okay, Dave, I think you can probably switch it. We'll talk about the lending part in one of Ok, the other slides, I believe. ok. Okay. Okay. So again, as I had said, as an agent, we can connect you to a mortgage broker. If you are not paying cash for a home or condo here in the States, then you obviously you take out a mortgage. That happens the majority of time. There aren't all that many instances where it would be a cash offer. Uh, and agents tend to have relationships with mortgage brokers. Mortgage brokers have so many different programs, depending on whether or not you're a first-time home buyer, which most of you would be, and different. There's FHA financing. There's can be little to 0% down financing. There's 20% financing. So there's a lot of different programs that a mortgage broker will talk to you about and determine what the best one is for you. Ok. Una de las primeras actividades que te van a colaborar es obviamente mirar los detalles de la compra de la finca raíz. Muy pocas personas obviamente compran las viviendas entregando el dinero todo de una vez en efectivo. La mayoría de gente obviamente toma una hipoteca. En los Estados Unidos hay muchísimos programas de hipotecas que tienen diferentes ventajas y desventajas para las personas. Por lo tanto, una de las cosas que el corredor te va a ayudar es a tener un equipo que te va a poder decir qué programa te conviene, si no tienes dinero para dar una cuota inicial, si quieres poner un 20%, si quieres aprovechar algunos de los programas de vivienda que tienen los diferentes gobiernos o los diferentes estados, de cuáles puedes participar, los programas para las personas que están comprando una vivienda por primera vez.
versus una persona que sería en la gran mayoría de las situaciones para ustedes, la situación inicial, pero obviamente eso te permite ver todas las posibilidades que existen de la manera de poder financiar una vivienda en los Estados Unidos, saber a qué montos de financiación puedes tener y obviamente los métodos de pago que existen para cada uno de esos métodos de financiación. Um, I'm going to add something very briefly. Estos programas de financiación, algunos no, son similares a algunos que ustedes tengan familiares en sus países, pero en los Estados Unidos, créanos, hay muchos otros que no son necesariamente de los mismos estilos. Okay, so I added that no, some mortgage programs may be similar to what they may be familiar in their countries, but there are very many who are not, are just very particular to the United States. Yeah, yeah. And the mortgage broker will, depending upon, as these slides show, depending upon employment verification, your income, if you have an established credit, all that sort of thing, the what your income to debt ratio is. There's a lot of different factors that come into play that the mortgage broker will figure out, and then will give you a number as to what you are pre-approved for. Okay, now just because you're pre-approved for a number doesn't mean that that's where you feel comfortable going, but then you know at least that's the limit as to what you could afford from a mortgage perspective. And the pre-approval letters, in order to purchase a property, when you present an offer to the seller of a property, you have to also submit a pre-approval along with that offer. Okay. Uno de los documentos importantes que las casas crediticias, las casas que dan las hipotecas te van a establecer es cuál es el monto que te van a financiar. Te van a dar una carta, perdón, oficial donde dice basado en tus ingresos y el dinero que tú cuentas, estás aprobado para poder obtener una hipoteca de un cierto monto. Eso no significa que obviamente usted tiene que usar toda esa hipoteca. Usted puede decidir dónde está su nivel ah, de deseo de lo que usted quisiera gastar, pero con eso, esos documentos te permiten mirar ciertas propiedades y demostrarle a la persona que le vas a comprar la vivienda cuál es tu capacidad de financiación de esa vivienda. Okay. Okay. I think we can go to the next. Second. Yeah. Okay. And this is just reiterating basically what we just went over, determining how much you can afford. And that is something that is best done between you and your mortgage broker. That is something that as agents, as real estate brokers, we don't really get involved with. Again, that is a relationship between you and your mortgage broker. And once that has been established, then we are informed of that and we receive a pre-approval letter that we hold on to so that we have it ready when it comes to making an offer. And of course, with the cash purchase, that naturally doesn't apply. Ok. Tina les recordaba, obviamente comentamos sobre lo que están viendo en esta diapositiva. Lo importante es que la discusión financiera la tienes exclusivamente con el banco o la persona que te va a dar el crédito. Esa discusión obviamente no la tienes que tener con tu agente de finca raíz. Lo importante es que una vez que esa discusión de cuáles son tus ingresos, tu capacidad de venta, para que puedan aprobar el monto que te van a financiar. Ellos después oficialmente le mandan al corredor de finca raíz un documento que establece cuál es el crédito que está preaprobado para que ellos puedan continuar. Obviamente, esto seguramente no va a aplicar a la gran mayoría de ustedes, pero obviamente existe también la situación donde se pueden hacer compras cuando si alguien vendió una propiedad en su país y llega con un monto de dinero y es suficiente para con ese monto cambiarlo por una propiedad en los Estados Unidos, obviamente se puede hacer una compra
en efectivo, pero obviamente eso no aplica a la gran mayoría de la gente. Okay, yes. Okay, some additional expenses to consider uh, when purchasing is the property taxes. Uh, whether or not you're buying a single family home or a condo or a townhome, whatever it is, obviously there will always be property taxes associated with that. The property taxes, the amount of that vary depending upon the purchase price of the property. And the purchase price of the property, of course, is dependent upon the type of property, the neighborhood that it is in, what type of condition it is in. So those do vary. And here in Chicago, property taxes are paid in arrears. However, that varies across the country where, many of you are going to different places. So, but that is something that you always have to do. Some people get that rolled into their monthly mortgage, so they pay it on a monthly basis. Others pay it twice a year. Ok. Otra de las consideraciones importantes cuando estás comprando una vivienda es que obviamente hay impuestos de finca raíz. Estos tienes que tenerlo en cuenta porque estos son gastos que tienes que hacer. Esto varía de ciudad a ciudad, inclusive de estado a estado. Por ejemplo, en este estado, en la ciudad de Chicago, los taxes se pagan al final, no se pagan al comienzo. En otros estados te obligan a pagar los impuestos primero, al comienzo del año, no de manera deferida, pero esto obviamente depende de la localización donde vas a terminar eh, llegando. De todas maneras, en muchas de las circunstancias, dependiendo de la situación, esto se vuelve parte de los pagos mensuales que se hacen de la propiedad, la hipoteca, más los impuestos de finca raíz, los impuestos de la propiedad, se pagan en un solo monto. Okay. Okay. Something else I forgot to mention. The mortgage broker, when working on your pre-approval letter, they will also take the property taxes into consideration once you've narrowed down which property you're interested in putting in an offer on. So that will also, they will look at that as well so that you don't, forget about that. Next thing you know, you're stuck with something that you weren't considering. Assessments as well. Assessments do not apply to single family homes. Again, I'm speaking here in Chicago and the surrounding suburbs. I don't know if it's like this in other, if it's consistent throughout the country, but assessments here are just for condos and townhomes. You do not have assessments on single family homes. Ok. En adición obviamente a los impuestos de propiedad, cuando se viven en unas casas en condominio o en sitios que son de otro formato, existe también unos gastos mensuales que cubren otras partes, en inglés se llaman los assessments, que cubren, por ejemplo, el costo del agua o el costo de recoger las basuras o el costo del mantenimiento del conjunto, etcétera. Esos obviamente hay que tenerlos en cuenta. Tina les recordaba que cuando la persona les está ayudando a estimar cuánto puedes obtener en términos de préstamo, ellos tienen en consideración tanto los impuestos como estas cuestiones. Las personas que estarían buscando propiedades que son casas individuales, que no son parte de un conjunto o de un condominio, ellas no pagan estos gastos. Esos assessments no solamente pertenecen a viviendas que son parte de un conjunto de viviendas o de un conjunto de condominio de viviendas. Obviamente, esta terminología varía de pronto un poco de país a país. Que es tener un conjunto de casas que básicamente se comportan como si fueran parte de una propiedad comunal, y hay zonas de la propiedad comunal a las cuales hay que hacer pagos mensuales de seguridad, de mantenimiento, de ciertas cosas que son parte de la comunidad propiamente.
Yeah, you know what, David? I'm sorry. I shouldn't have said that about the single family home. A single family home is part of a community Ujú, where there is a clubhouse or a pool or something like that that every home in the community has access to. Then, of course, there are assessments, but correct. I Yeah, just but wanted to clarify I that. did explain that, that as far as they are part of a community, then they will be. Yeah, yeah. Okay, and then bills in addition to the mortgage. So you have, as we said, the property taxes. You also have property insurance. And sometimes, with different parts of the country, sometimes you have flood insurance, sometimes you have hurricane insurance, uh, but you always have property insurance that you are required to purchase. You Hay all, hay otros gastos para tener en consideración, en particularmente los seguros. Obviamente, los seguros de la propiedad son otros gastos que tienes que tener en cuenta. Los préstamos y eso están condicionados, obviamente, que tú tengas cubrimiento para hacer las cosas en ciertas regiones del país. Por ejemplo, como están oyendo ahorita, que hay un huracán pasando por la Florida, hay zonas donde hay seguros mandatorios, seguros contra huracanes, seguros contra eh, inundaciones, etcétera, que tienen que ser, tienes que tenerlos en cuenta como parte de lo que tienes que pagar o que tienes que estar pagando para el mantenimiento de tu propiedad. yeah, okay. And then, of course, you've got the electric bill and the gas bill and the water bill and all that sort of Mm. thing. Y Uh, obviamente sobra decir, obviamente que teniendo una propiedad, hay los gastos normales de electricidad, de agua, de calefacción, de mantenimiento del área, etcétera. Todo eso son también algunos gastos adicionales de ser uno propietario, dueño de una propiedad. yeah, okay. And this is just showcasing some of the different types of property that you might be interested in and want to take a look at. Lo que estás viendo aquí son básicamente el nombre los nombres más comunes que se usan para las propiedades en los Estados Unidos. Eh, Single family home, una vivienda que solamente es de la familia, no viven en comunidad, es una casa separada de la comunidad, normal, gente que vive en un condominio, donde están comprando un condominio. Un condominio es comprar un apartamento dentro de normalmente dentro de un edificio donde la gente comparte ciertas cosas. Townhouses es tener casas que son parte de un conjunto, de una comunidad. Es parte de ese grupo de casas y obviamente duplex es cuando también se está comprando algo dentro de un edificio que normalmente contiene de un piso. Okay, that's kind of explaining to them the general terminology of what is a duplex versus a condominium Ah, okay, in, okay. in their language. I'm trying to be generic enough so it doesn't it applies to all the countries and not to a single country. Yeah, okay, okay. Okay. Location. Okay. Yes. So after you've obtained your pre-approval and gone through all that, then the fun part begins. Uh, Figuring out which neighborhood you would like to be in. Again, taking different factors into consideration: proximity to work, to walk to work. Would you like to ride a bike, use public transportation, drive? Uh, Schools. Schools, parks, just so many different things. And like we touched upon last time around, uh, what is most important and kind of figuring that out and then honing in on certain neighborhoods. Obviamente, la consideración que la gente normalmente pone como la número uno es la localización, localización, localización. Quieren saber cómo es la vecindad, qué tan lejos queda de ir a trabajar a ciertos lugares, cuánto me va a tomar llegar a donde tengo que ir a trabajar, puedo caminar,
puedo montar mi bicicleta, los colegios donde van a ir mis hijos si están viviendo en familia, muchas de las cosas que también discutimos la vez pasada con respecto a la cuestión del arrendamiento, pero obviamente la localización es uno de los factores o el factor más importante que la gente tiene en consideración cuando está buscando una propiedad. Yeah, and once you've decided on neighborhoods, then uh, you and your agent will start looking at the particular properties, and again, whether or not you decide single family home or condo or townhome or duplex. Uh, and once the place is found after viewing several and you decide you'd like to try and purchase it, that's when your agent and you will get together to fill out the contract to purchase. That contract to purchase uh, will ask for lots of different things. Of course, most importantly, the purchase price that you are offering. Also, your financing situation, how much you are putting down, when you would like to close, uh, your inspection period, attorney review period. I know we stopped there real quickly, Dave, if you want to Ok. recap that. So, obviamente, después de haber visto propiedades en los lugares que te interesan, del estilo que te interesan, si es una vivienda familiar individual, si es parte de un condominio, empieza entonces el proceso de hacer una oferta formal. Obviamente, este proceso es la parte más importante. Obviamente hay que negociar el precio que estás dispuesto a pagar por la propiedad, hay que entregar oficialmente eh, tu, tu oferta de manera escrita, eh, con tu información de cuánto vas a dar de tu cuota o cuánto vas a financiar, cuánto estás aprobado, que tienes obviamente los montos para hacer todo eso. em, y obviamente las inspecciones, cuándo quieres que te entreguen la vivienda, cuándo quisieras que te entreguen la vivienda, el periodo en el que quieres hacerlo, empieza todo el proceso. Tu corredor de finca raíz te va a ayudar a establecer todos estos parámetros. Okay, so once the contract is filled out, your agent will submit that offer over to the seller's agent. And the seller, in turn, of course, will submit it to his or her client. And then the negotiation begins. As a buyer, we wait for the response from the seller, whether or not they counter any of the items in our offer. If they do, then the negotiation period begins back and forth until an agreement is reached. Obviamente con los documentos hechos y revisados, se le entregan al representante, al corredor que está representando al vendedor. En ese momento la oferta está ahí. Pasa un periodo donde el vendedor va a decir si acepta tu oferta tal cual como las da o cuáles son las cosas que quieren que sean diferentes. Empieza la parte de la negociación, que aceptan ciertas cosas, pero que no aceptan otras cosas. Y empieza el proceso de negociar el valor de la finca raíz para tratar de llegar a un acuerdo para obtener la propiedad. And once the agreement is reached between buyers and seller side, uh, everyone signs off, and at that point, it goes off to the attorneys. Okay. Now, not every state has real estate attorneys. Here in Illinois, we do. But not everywhere. So, but if you're in Illinois, once a contract is signed by both parties, those contracts go off to the attorneys for their review. They will make some adjustments to certain things, but they at this point can make very little adjustment. What they can do is once an inspection takes place,
If there are things that come up on the inspection that are of concern to you as a buyer, we go back to the seller and we negotiate those items, whether or not they fix them before closing or whether or not they give it a credit to you as a buyer to have them fixed after you close. But that attorney review period, there is a time where, there's more negotiation going on. Okay. Also, real quickly, at the point of signing the contract, we also have to submit earnest money. Okay. Um, una vez que se llega al consenso inicial, obviamente, no en todos los estados, pero en la mayoría, los contratos iniciales se le mandan a los abogados. En algunos estados el proceso es un poquito diferente. Los abogados normalmente revisan los contratos en gran detalle. En general, los aceptan sin muchas modificaciones, pero sí ponen algunas modificaciones. Una de las más interesantes o más importantes es que obviamente va a haber una inspección de la propiedad y dependiendo de lo que sea el resultado de la inspección de la propiedad, la persona vendiendo la propiedad va a estar, por ejemplo, obligada a hacer los arreglos necesarios para entregarla en la perfecta condición o a renegociar un precio nuevo para darte un crédito para que tú, una vez que tomes posesión de la propiedad, hagas esos arreglos. Eso depende un poco de cómo queda establecido la parte del contrato. Okay. And Ernest Money, una vez que los contratos I quedan, can, should I clarify that a little bit more? yeah, clarify a little bit what is Ernest Money, and then I'll translate. Okay. Okay. So at the very beginning, when you submit the offer and it gets accepted, at that point, for the seller to take their property off the market so no one else is looking at it, as a buyer, you do submit an initial earnest money. Initial earnest money can vary, but typically it's $1,000. And then after the attorney review and inspection period is over, then a balance of earnest money is due. Sometimes it stays at 1,000, depending upon the purchase price of the property, but more often than not, that number does increase. It can go all the way up to 5% of the purchase price. Okay. Tina les recordaba que normalmente cuando se hace la firma inicial de los contratos hay que entregar un dinero. Eso se llama un dinero de garantía de que usted está, un earnest money básicamente traduce como un dinero de garantía que dice que tú te vas a mover en la negociación. La negociación ha sido aceptada y que tú formalmente te estás moviendo. A veces es tan poquito como entregar simplemente $1,000 para arrancar el proceso para finalizar el proceso de la negociación. A veces, dependiendo del valor de las propiedades, obviamente en propiedades de alto costo, puede ser que te pidan un porcentaje del valor de la propiedad, puede ser hasta el 5% del valor de la propiedad, ¿ok? Que se entrega como earnest money. Um, if the I think the obvious question on that earnest money, Tina, you may want to explain is if the contract breaks for good reasons, is that money returned to the seller and to the buyer, excuse me? Mm-hmm. Yes. So if the contract falls apart anytime before your mortgage contingency period, which we're about to talk about, if it falls any time prior to your mortgage contingency period being up, you would get the earnest money back. Okay. Now, if the mortgage contingency period, you're fully approved for a mortgage, and all of a sudden, a week before closing, you decide you no longer want to buy the place, you're not getting your earnest money back. But if you can't, if you apply for the mortgage doesn't work out, you get your earnest money back. If you can't come to terms during attorney review and the inspection period, you get that initial 1,000 back. Whatever you've submitted at that point, you get back. Sure. Okay. But I also, just real quickly, Dave, so I don't forget, please keep in mind that I am speaking the way that it happens here.
right? I don't know if the standard in Texas or wherever is also, the initial typically is 1,000, and then it's usually no more than 5% of the purchase price. So I just want to throw that out Yeah. there. I don't know if that's a consistent thing throughout the country. Primero, Tina nos recuerda a todos que de estado a estado, inclusive de ciudad a ciudad, hay algunas diferencias en el proceso. Algunas ciudades son más generosas que otras, algunos estados son menos generosos, unos estados protegen más al comprador, algunos estados son un poquito más indiferentes. Tengan eso en cuenta, que estamos comentando en generalidades, particularmente cuestiones que sabemos con certeza que sí funcionan aquí en Illinois, pero no siempre aplican 100% en otro estado, por ejemplo en Texas, o no aplican 100% en Oklahoma o en California, pero estas son las generales. La, las, el dinero, las arras, creo que sería de pronto el término apropiado en español, que se entregan en general, siempre y cuando la causa sea que no se llegó a un acuerdo en los arreglos que tiene que hacer el vendedor antes de entregártelo, o no te aprobaron cuando todo estuvo finalizado, por algún motivo no te aprobaron la hipoteca o el asunto, esos dineros se le devuelven al comprador. Hay las condiciones donde no se devuelven es normalmente si todo queda aprobado y todo está negociado y todo quedó en orden y a última hora cambias de opinión. Si unos días antes de cerrar el negocio, ir a hacer las firmas finales, cambias de opinión, normalmente esas arras no te las devolverían. ¿Ok? Si todo quedó bien y todo quedó aprobado y todo se negoció a conformidad y en el último minuto cambias de opinión, las arras no se le devuelven al comprador. ¿Ok? Yeah. Next Okay, one. and the mortgage contingency periods, talk a little bit more about that. So you're pre-approved, of course, before you submit an offer on a property. Now, every now and then, even though you are pre-approved for a property, some issues arise before you are clear to close. Okay. And that period is called the mortgage contingency period. After the attorney review and inspection period, once you've had all that finalized, then your lender, your mortgage broker, will require additional documentation from you, just verification of a lot of things that you had talked about during the pre-approval period. Also, during that time period, make sure that you don't lose a job, or you don't go out and try to buy a car, or you don't all of a sudden have a major difference in what your credit report would be. So that's just a period where additional documentation is needed, and hopefully no change in the major things that everyone was counting on for you to have to close. Okay. Ok, Tina nos explica que obviamente hay un periodo donde el banco que te va a dar la hipoteca hace la revisión final de la aprobación del crédito que te van a dar. Obviamente ellos quieren revisar que la preaprobación que te hicieron basado en un conjunto de supuestos, esos supuestos siguen estando ahí, que el valor de la propiedad, donde ellos van a coger obviamente la hipoteca, de que no has adquirido de repente otra deuda mientras tanto que no estaba originalmente, que de pronto no saliste y te compraste un carro por un montón de dinero simultáneamente, que no se tuvo en consideración mirando a tus ingresos, tu capacidad de pago, eh, de que no haya pasado nada con tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay un periodo donde el banco que te va a dar la hipoteca, obviamente, se toma ese periodo para finalizar eh, la hipoteca y obviamente finalizar los números que te van a prestar para la venta de la propiedad. Okay. Okay, so once all that's through and you've been fully approved for your mortgage, then it's a matter of just waiting for closing. Usually that's about a week off from when you've gotten fully approved, but again, that can vary. Uh,
And then the next step would be scheduling a final walkthrough where you walk through the home or the condo or townhome and just make sure that it still looks the way that it did when you submitted the offer, and that any items that might have been agreed upon during attorney review regarding the inspection have been completed and done. So, obviamente, una vez que toda esa parte de la negociación y la hipoteca y todo el asunto queda finalizado, llegamos a la última, la semana anterior básicamente a finalizar la negociación, que se llama el momento de cerrar la negociación. El primer paso de ese proceso es donde el comprador hace una última inspección de la casa, del inmueble, que va a incluir que si el vendedor tenía que haber hecho algunas modificaciones o tenía que haber hecho algunos ajustes, han sido hechos, que las cosas tal cual como se negociaron están de acuerdo con lo que tú negociaste y por lo tanto estás a prueba de que todo está en orden para poderte mover a la nueva propiedad. On closing day, your real estate attorney will have documents at the closing, which takes place either at a title company or sometimes at the attorney's office. Uh, he or she will have all the documents that you need to sign. Your mortgage broker will have them sent to the closing. You will have a chance to review all these documents prior to that day, but that you'll just need to bring a pen and a driver's license or a passport, and then you'll be signing numerous things there, but your attorney will be there with you as well to explain some things Ok, if you have questions. después de esa inspección, obviamente, un par de días después, están todos los documentos finalizados, listos para tus firmas. Obviamente, tu abogado, estos documentos se van a firmar o en la oficina del abogado o normalmente se firman en unas compañías que se encargan de dar las escrituras, compañías que dan las escrituras, donde los documentos están allá. En realidad tienes que llegar allá, normalmente tienes que venir con un documento de identificación, tu pasaporte, tu licencia de conducir, lo que sea, para identificarte y obviamente un lapicero porque vas a tener que firmar muchos documentos, pero eso es básicamente el momento final donde ya estás firmando los documentos finales. Okay, and once all that is signed and the wire from your lender hits the title company, then that's it, and you receive your keys and you're a homeowner. ¿Ok? Una vez que te queda todo firmado y todo queda enviado, em, básicamente oficialmente eres el dueño de la propiedad, te entregan las llaves de la propiedad y ya puedes no, continuar. Soy, Yeah. te puedes mover a la propiedad y obviamente eh, la celebración de ser un propietario. Okay, so I imagine that everybody will have lots of questions. Let me check the chat. Creo que con esto les dimos una buena idea de cómo funciona el proceso de comprar vivienda en los Estados Unidos. Entonces, de esa manera, como parte del proceso de asimilación, no solamente tienen una buena idea de cómo comprar una vivienda, sino la vez pasada, cómo arrendar una vivienda. Esto les va a ayudar muchísimo en su proceso de integración a su nueva vida en este país. So, if anybody has any questions, please, I have not received any questions right now on the chat. Si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede mandar por el chat o puede levantar la mano y los invitamos a que le pregunten a Tina cualquier pregunta adicional que ustedes tengan. Tina, I think that because of the explanations we gave last time, I think people probably get a good sense. Okay. Uh, so let me see if there are any other questions. No, right now I think people
I guess the explanations were very good and very clear, Tina. There are not very many questions. One second, there is actually one just came. Si uno va a comprar una casa por primera, necesita un aval para que le otorgan el préstamo. So, if you're buying a home for the first time, do you need to have somebody to be a cosigner in order for you to actually obtain a mortgage? La pregunta que hace una persona es que si uno compra una casa por primera vez, se necesita que alguien lo avale para que le puedan dar un préstamo, le puedan dar una hipoteca. That is an option, not necessarily a necessity. Okay. So that is something that, again, a mortgage broker would determine with you based upon your income and credit and all that sort of thing. But if it turns out that you are not able to purchase it on your own, at that point, you go to the step of, okay, let's see if we can get a co-borrower here. Ok. Eh, no es una obligación tener una persona que lo avale a uno. Eh, en general, con la compañía de que te va a dar la hipoteca, ellos van a revisar tus finanzas y desde que tú lo puedes hacer individualmente, no necesitas que nadie te, te avale. Si por algún motivo quieres comprar algo que sea un poco por encima de lo que tú quieres o hay algunas dudas, es posible que ahí sí te digan, busca si tienes alguien que te puede confirmar la deuda que estás tomando o respaldar la deuda que estás tomando, pero en los Estados Unidos eso no es una obligación, eso depende obviamente de tu situación financiera, ¿ok? Porque dicen que uno nunca deja de pagar aunque compre cash, una casa siempre seguirá pagando. So this is a bit of an strange question. Somebody says here that you will always continue to pay your house even if you pay cash, that you will always continue to pay the home. So I think that's just a misinformation. Uh, but you want to say something about that? Like if I make a full payment cash offer into a house, do I need to continue paying? Well, no, because you don't have a mortgage. I mean, you pay property taxes and you pay property insurance, but you don't pay anything, on the purchase of the home. No, if you're under contract for a home that's 200,000 and you pay $200,000 cash, that's it. There's no monthly payment other than the taxes and insurance and the other little bills, but not the home itself. Ok. La persona que pregunta que dicen que uno siempre sigue pagando, aun si cuando paga el monto de la vivienda, eso no es correcto. Si tú compras una vivienda que vale $200,000 y lo pagas en efectivo los $200,000, obviamente nunca más tienes que pagar por la propiedad. ¿Qué pagos le quedan a un propietario de vivienda? Lo mismo que sucede en todos los países del mundo, hay que pagar unos impuestos al gobierno por la propiedad, siempre hay que pagar los impuestos, eso hay que continuar pagándolo, sea que tengas una hipoteca o no. Obviamente tienes que tener o vas a tener que tener un seguro, o vas a querer tener un seguro de propiedad, un seguro de vivienda, esos gastos obviamente continúan. Um, Maybe Tina, what they think about is sometimes people are told don't pay your house in full, just no, continue having a mortgage because financially may be convenient for you to deduct that from your taxes or something like that, instead of trying to pay your cash in full. That may be the reason why they hear about that. So, Could be. uh, Yeah, could be. es posible. Una parte importante es la casa donde uno vive en los Estados Unidos, tu primera residencia, tiene deducciones de tus impuestos. El gobierno federal te permite deducir el costo, por ejemplo, de la hipoteca de tus impuestos hasta un cierto monto. Entonces, mucha gente, siempre y cuando las tasas de interés sean
buenas y razonables, les gusta no pagar la vivienda, no pagar las hipotecas y a veces refinancian y vuelven a sacar una porción del costo de la propiedad y mantienen esa deuda porque esa deuda se vuelve de muy bajo costo o a veces el costo básicamente desaparece y tú puedes invertir ese dinero en otras cosas. Y a veces puede ser por eso que a veces dicen la gente siempre continúa pagando su propiedad, porque financieramente les conviene continuar manteniendo la hipoteca. Okay, how much is the cost of the house? Julia, how much is the cost of a house? Well, it depends. You can buy houses from, I don't know, any price pretty much. Uh, Yeah. from tiny, how much is a tiny home that a lot of people is buying right now? Like $15,000, 20,000 people who are jumping to a tiny homes. Oh, you mean like those tiny, tiny, like legit tiny homes? The legit tiny homes that they buy and put in the backyard of their parents. Yeah, Uh, so, yeah. el costo de una propiedad obviamente en los Estados Unidos varía muchísimo, desde muy baratas hasta súper costosas, depende de qué estás buscando, localización, etcétera. Así que no hay un número que te podamos ofrecer. Maribel, adelante. Marieli, perdón. Marieli. Buenas noches. Yo voy a hablar en español, ¿no? Ok. Esto, una pregunta. ¿Por cuánto tiempo financian una casa? ¿Eso depende de la capacidad de la persona o depende de lo que uno quiera? Puede ser 10 años, 15 años, 20 años. ¿Por cuánto tiempo es lo mínimo y cuánto es lo máximo aproximadamente? So she's asking, so she's asking, what's the length of a mortgage? Is there can you take any time? What's a standard mortgage? What are kind of like the standard periods for a mortgage? Yeah, so that totally varies. There are ARMs, there are conventional, there are all different types of mortgages. I would say probably the most common one for especially first-time home buyers is probably a 30-year. Uh, but not necessarily. And again, this is something that a mortgage broker goes through all the different options with you to determine what would be the best for you personally. Uh, and even if you have a 15-year or a 30-year, you can refinance if mortgage rates go down. So again, it truly varies. Ok. So, Tina les contesta, en realidad existen todo tipo de mortgages eh, de intereses fijos, intereses variables, etcétera. La mayoría de personas que compran una propiedad por primera vez, la hipoteca más común es a 30 años. La gente coge una hipoteca a 30 años. Otros periodos comunes que la gente coge es una hipoteca a 15 o una hipoteca a 10, pero obviamente se puede negociar. Y que tú cojas una hipoteca a 30 años no significa que no la puedas pagar antes. O si tú coges una hipoteca a 10 años no significa que no puedes refinanciar y extenderla. Todos esos sistemas de financiación existen. La gran mayoría de personas que compran una vivienda por primera vez en los Estados Unidos cogen una hipoteca a 30 años. I would say the great majority of the people who buy a home for the first time takes a 30-year mortgage. ¿Ok? Hay tasas de intereses fijas a 30 años. Hay tasas de intereses variables a 30 años. Hay tasas de intereses que varían los primeros 7 años y después la fijan para los últimos 23. Hay muchas modalidades de financiación. Obviamente, el corredor de hipotecas te va a mostrar todas las opciones que existen. Eso aquí en los Estados Unidos hay muchísimas opciones, pero las más comunes es la persona puede tomar una, una hipoteca a 30 años a un interés fijo que nunca va a variar por los 30 años. Lo puede refinanciar eventualmente si uno quiere, pero si quiere mantener esa hipoteca es por ese periodo.
Espero, Maribel, espero que te hayamos contestado la pregunta. Marieli, perdón. Sí, señor. Listo. Once we will be working in the United States, how long is needed for having the opportunity to buy a new home? You can buy, well, I guess you can buy a new home from day one. You can arrive as a new resident to the United States and buy a home the very next day. The question comes out maybe the interest rate or how much money are you going to put down. Cecilia, en realidad uno puede comprar, si uno llega como residente permanente a los Estados Unidos, que es como ustedes llegan acá, en realidad nadie te quita que al día siguiente no puedas salir a comprar una vivienda. La pregunta es, eh, ¿cuánta financiación necesitas? O si vienes con el dinero para comprarla de una. A veces no tener un historial de financiación. eh, ese puede hacer que la tasa de interés que te ofrezcan es más alta de lo que normalmente tú quisieras pagar. Pero no hay restricciones de poder comprar una casa inmediatamente. Si tú tienes una propiedad en tu país y la vendes y vienes con ese monto y lo quieres usar para comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos, puedes llamar a un corredor de finca raíz y buscar una propiedad y hacer una oferta con el dinero que trajiste de la venta de tu propiedad en tu país. So if you have what I said to her is that if you have a property in your own home, in your home country, and you sell it and you come to the United States with some cash to buy a property here, you can the very next day, no, talk to a broker and go and get a house and maybe make a cash offer for that home with the money that you brought. There are no restriction that you have to wait to get a. Right. If you're purchasing cash, then certainly no restrictions. If you're getting a mortgage, there's just, all these other documentation that obviously Right. gets. You may be giving a higher interest rate, but they may still give you a mortgage. They just may not charge you the standard 6.5 or 7%. They may want to charge you 14% because you don't have a long history of financing. Ah, ¿Se puede financiar una propiedad al 100% por el banco? Can you finance 100% the value of a house? You know, my answer before would have been yes, but then a lot of different there were some issues in the lending industry, and I don't know at this very moment, honestly, if they're still offering 100% financing. I know you can do it with as little as just 2% down. I think you could probably still do 100%, but honestly, I'm not 100% sure. Um, La respuesta es una época en que sí era posible hacer una financiación del 100%, pero obviamente las cosas son un poquito cíclicas y en este momento la banca, los bancos que dan las ofertas, dice que ya no está muy seguro a que te quieran ofrecer 100% la financiación, pero montos pequeños, 5%, 10% como una cuota inicial puede ser suficiente para financiar el resto, para poder financiar el resto. Here is the $1 million question. What is better to buy a home or to rent a home? The $1 million question. La Yeah. pregunta es si qué es mejor, comprar o arrendar. So, Tina, do you have a magic answer to that? No. Oh gosh. Well, I don't have a magic answer to that. There's just different factors. How long do you plan on being somewhere? Uh, you know, would you like to establish just equity in something versus renting and just, if you're renting, the money goes out the window, so to speak, right? Whereas if you're paying a mortgage on a house that you're buying, I mean, it's technically still your money because you're establishing equity, and when you go to sell the house, you get that back out of it. So, but along with home purchase, of course, you've got real estate taxes, and sometimes you have assessments which you do not have if you're renting. So, and It's a if you have a financial family, equation. pardon me.
It's a financial decision that the person has to make. Yeah. Some people will argue you should always buy a home, and some people will argue you should never buy a house. I guess is however you think your financial decisions need to be made. But I guess Yeah. in the United States, the general rule of thumb is they always encourage you to own a home. Try to own a home. Am I saying that correctly? That would be to become a homeowner is part of Yeah. Yeah. Part of the American Yes. dream. Yes. La pregunta que hacen es si es mejor comprar o arrendar. La respuesta es una respuesta financiera. Hay personas que siempre te van a decir, siempre cómprate una vivienda, es una buena inversión, representa muchas cosas para ti. Hay otras personas que dicen, no, es mucho mejor siempre arrendar y más bien invertir esos dineros, yo qué sé, en la bolsa de valores o en algún otro sitio donde te van a producir más. En realidad es una decisión personal. La pregunta que la persona tiene que hacerse después de eso es un poquito parte de la filosofía americana y me imagino que en la mayoría de los países también, que la aspiración de siempre volverse, tener su propia casa. Eso es parte de la aspiración, así que mucha gente, independiente de si la decisión es la mejor decisión financiera o no, siempre la aspiración de ser propietario de su vivienda, es bastante deseable en los Estados Unidos. Obviamente no tiene que ocurrir el primer año, recién llegado, pero eventualmente uno de los objetivos un poco más adelante. Ok. ¿Alguna otra pregunta? I think those are all the questions that came. Okay. Um, so again, Okay. Tina, we're going to thank you very much as usual. I think these were very good, very informational meetings. Muchas gracias, Tina. Yo creo que You're estas sesiones fueron bastante informativas. I think people gets a sense of um, what it is to be living in the United States. I think that's part of what we're trying to do, kind of understand if you are coming to another country, come better informed, come a little bit better informed of what it is to transition to a new country. Yeah. Nuestro objetivo en estas charlas de la parte de asimilación es que ustedes, cuando finalmente lleguen a los Estados Unidos, vengan mejor informados, sepan más sobre la situación, qué esperar, cómo manejar la situación, no vengan sin no tener el conocimiento. Tina, it's been an absolute pleasure having you in the last two sessions. No, you're welcome. Pleasure being here and Mm, good luck and Yeah, congratulations to everyone. thank you very much, and I'm sure in the near future we'll invite you again for a panel or something for you to answer lots of questions for a lot of the people. Thank Okay. you. Happy to be here. Okay, Okay, bueno. you're welcome. Thank you. Bye bye. Muchas gracias a todos por haber acompañado esta noche. Acompáñenos en un par de semanas. Vamos a tener una enfermera ah, de, que es de familia mexicana que va a charlar con ustedes. Ella trabaja en uno de los mejores hospitales. Va a contarles a ustedes cómo es trabajar. Van a poder aprovechar y ella les va a dar un poquito conocimiento de la vida de trabajo de un enfermero profesional. Estén atentos a la información. So, in the next couple of weeks, we will have a nurse of Mexican descent who will be talking to you guys about, working obviously, as a professional nurse in the United States. Those are the talks that everybody wants to know about. Okay. So, good evening. Gracias a todos. Buenas noches. And I'm going to close the session. Thank you guys, thank you everyone. Night, everybody.